El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra Civil Española. Número de muertos 440.000. Clasificación 80. Tipo Guerra Civil Ideológica. Grupos enfrentados: nacionales, la derecha, contra republicanos, la izquierda. Periodo de 1936 a 1939. Escenario y principal estado participante: España. Otros estados participantes: Alemania e Italia. Principales participantes sin estado: Falange y brigadas internacionales. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A los nacionales. A principios de la década de 1930, España estaba viviendo uno de sus esporádicos interludios democráticos en el que el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que abarcaba desde los liberales moderados hasta los comunistas de la línea más dura, dejó de lado sus riñas internas el tiempo suficiente para poder formar un bloque sólido y ganar las elecciones. El rey, antes de verse obligado a refrendar las leyes izquierdistas que la coalición empezó a producir en serie, prefirió abdicar, un gesto del monarca que le vino de perlas al Frente Popular, puesto que de todas maneras a la coalición no le gustaban los reyes. De ahí el nombre que recibiría en la guerra subsiguiente: republicanos. Hacía más de 100 años que España era un desbarajuste, empeorado en aquel momento por la Gran Depresión. El asesinato político se había convertido en parte integrante de la vida española y periodistas, policías, sacerdotes y líderes sindicales de todos los bandos caían asesinados a tiros, volaban por los aires o eran apaleados hasta la muerte con una terrible regularidad. La derecha, tras perder a uno de sus miembros especialmente destacado, perdió también la paciencia con la incapacidad del gobierno de mantener el orden. En connivencia con la Falange, el partido fascista español, la guarnición militar en el Marruecos español se amotinó, seguida en muy poco tiempo por unidades militares de toda España, y el comandante militar del norte de África, Francisco Franco, fue proclamado caudillo de un gobierno rebelde que controlaba ciudades dispersas por todo el país. Con el ejército en su contra, el único apoyo armado con el que contaba el gobierno procedía de las milicias organizadas por los sindicatos, una situación que empujó al bando republicano desde el centro izquierda hacia la revolución comunista en toda regla. Los obreros se apoderaron de las fábricas, los campesinos requisaron la tierra, las iglesias fueron incendiadas y los sacerdotes asesinados en represalias por el apoyo de la Iglesia Católica al levantamiento militar. Los rebeldes fascistas, mientras tanto, acorralaron y asesinaron a cualquiera que consideraran marxista o antiespañol, y asesinaron sumariamente a miembros del Frente Popular, líderes sindicales, masones y periodistas de izquierda. El poeta Federico García Lorca fue detenido y fusilado por ser homosexual. En agosto de 1936, tras conquistar Extremadura, los nacionales fusilaron a casi 2.000 prisioneros republicanos en la Plaza de Toros de Badajoz. En los primeros y caóticos días del levantamiento, las ciudades bajo el control de una u otra fracción habían quedado dispersas de forma aleatoria por toda España. Los nacionales no tardaron en consolidar el control sobre el centro del país y se dirigieron directo a Madrid. Ahora bien, llegados a este punto, el gobierno republicano había conseguido arrimar las tropas suficientes para resistir los ataques de los nacionales. Los fascistas dirigieron entonces sus esfuerzos a otros lugares y empezaron a borrar del mapa los enclaves republicanos que colgaban de las regiones limítrofes del país. Primero, en el sur, limpiaron la región que rodeaba Sevilla. Después, en la costa del norte, el País Vasco. Los regímenes correligionarios fascistas enviaron tropas en ayuda de los nacionales, entre 40.000 y 50.000 soldados los italianos y al menos 100.000 los alemanes.
quienes aprovecharon para poner a prueba su material bélico y las tácticas más modernas. Como parte de este esfuerzo conjunto, los bombarderos alemanes castigaron y aterrorizaron a la población enemiga, llevando a cabo un demoledor ataque aéreo contra la población vasca de Guernica. Fue uno de los primeros ataques aéreos lanzados contra una ciudad de la historia, una matanza en la que murieron más de 1.000 indefensos ciudadanos civiles en Guernica y que horrorizó al mundo. Aunque podría haber sido ya olvidada en la actualidad, eclipsada por atrocidades posteriores y de mucha mayor envergadura, de no haber sido porque Pablo Picasso plasmó gráficamente y dejó fijado para siempre el salvajismo de este ataque en la obra de arte sin duda más famosa y poderosa del siglo XX. Los nacionales invadieron después la cuenca del Ebro, con la mirada puesta en la ciudad portuaria de Barcelona. Al final, solo Madrid y las carreteras que comunicaban la capital con la costa seguían en poder de los republicanos. Madrid no tardó en caer, y los últimos refugiados del gobierno republicano que intentaban huir del país colapsaron las carreteras hacia la costa. El panorama general. A medida que una democracia tras otra se iban viniendo abajo en los años de la Gran Depresión, a las supervivientes les costaba decidir cuál era el mayor peligro para la civilización, si la extrema derecha o la extrema izquierda. Los liberales solían negar y encubrir los pecados de los comunistas, mientras que los conservadores hacían lo mismo con los pecados de los fascistas. No obstante, el intento de derrocar el gobierno democráticamente elegido de España sobrepasaba todos los límites, y el fascismo perdió la mayor parte de sus simpatizantes en los países democráticos. Los hostigados izquierdistas de España se convirtieron entonces en los héroes trágicos del mundo. La Guerra Civil Española fue el último conflicto romántico de la civilización occidental, en el que jóvenes idealistas se presentaron voluntarios para combatir por una gran y noble causa. Las brigadas internacionales, patrocinadas por los partidos comunistas de todo el mundo, reclutaron a 40.000 voluntarios de todo el mundo que se alistaron para luchar en defensa del Frente Popular. 10.000 franceses combatieron por la causa, igual que hicieron 5.000 alemanes y 5.000 polacos, y 2.700 estadounidenses, la tercera parte de los cuales murieron en la guerra. Se presentaron voluntarios en la Brigada Abraham Lincoln. El mundo literario en especial se unió a la causa. El escritor francés André Malraux organizó la Fuerza Aérea Republicana y negoció la compra de aviones a Francia. Ernest Hemingway se incorporó a las brigadas internacionales en calidad de periodista incrustado. El escritor Arthur Koestler llevó a cabo tareas de espionaje entre los nacionales bajo la cobertura de un periodista solidario con su causa. El poeta W. H. Auden condujo una ambulancia. El poeta inglés Stephen Spender y el novelista estadounidense John Dos Passos intentaron negociar la liberación de presos políticos. Y George Orwell combatió en la infantería hasta que se puso a malas con los asesores militares enviados por Stalin y tuvo que huir.